Capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y les dice: No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entraréis, quedad allí, y de ahí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: A Juan yo degollé, ¿quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, que se llama Betsaida. Y como le entendieron las gentes, le siguieron. Y él las recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron: Despide a las gentes, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en ranchos, de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo, y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron: Juan el Bautista, y otros: Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: El Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él,
los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, ¿vienes que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías? No sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente, que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma, y de repente da voces, y le despedaza, y hace echar espuma, y apenas se aparta de él, quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice: Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí, y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será el grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor,
mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entraréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entraréis, y no os recibieren, saliendo por sus calles decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Eso empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: Cuidámele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oraréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche, y le dirá: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían: En Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino?
porque decís que en Beelzebub echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebub, ¿vuestros hijos en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, me volveré a mi casa de donde salí, y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, Esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él, y entrado Jesús se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres.
de cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Capítulo 12. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los cerrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde juntar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos: Por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni del cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanados de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No os digo más disensión. Porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sople el austro decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez
y el juez te entrega el alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí.